la guerra y en la política, muchas veces la batalla se convierte en un duelo de cálculos. ¿Cuánto puedo arriesgar antes de sufrir serias consecuencias? Es el cálculo que parece haber hecho el régimen Ortega Murillo en los últimos 3 meses. Si arresto a una candidata presidencial y no hay consecuencias, si cierro un medio de comunicación y no me pasa nada, pues mejor sigo actuando a mis anchas hasta que me quede el camino libre para reelegirme como presidente en noviembre y gobernar a mi antojo. ¿Así de burdo es el cálculo de los Ortega Murillo? Sin embargo, recordemos que hay una ley de física que es innegable. A toda acción corresponde una reacción. Y aunque la comunidad internacional ha hecho poco o nada, Ortega está acabándose el país pedazo a pedazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa, y así comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Nicaragua, Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. La Prensa es el periódico más antiguo de Nicaragua. Con sus 95 años de existencia, casi un siglo, es el único medio escrito de alcance nacional que queda en el país. Este viernes no llegará a los kioscos, no se puede imprimir. Y no es por la falta de compromiso de los periodistas o del personal de la imprenta, sino porque no tiene papel para seguir circulando. El medio denunció que la Dirección General de Aduanas del gobierno de Daniel Ortega no autoriza la entrega del papel que mantiene embodegado en un almacén fiscal. Y no es la primera vez que ocurre algo así. En febrero del año pasado también ocurrió algo similar. La diferencia es que ahora sucede con el agravante de que, ya lo adivinó, faltan menos de 3 meses para la celebración de las elecciones presidenciales. Menos de 3 meses. Y la retención de la materia prima a la prensa llega en medio de una ola de represión contra la oposición que ha dejado hasta ahora más de una treintena de opositores detenidos y al menos 3 partidos políticos cancelados. Mario Medrano nos trae más información sobre las repercusiones de este golpe calculado en la antesala electoral contra el medio insignia del periodismo independiente en Nicaragua. Veamos. El diario La Prensa, decano de la prensa en Nicaragua con 95 años de existencia en el país, anunció la reducción del número de páginas en su edición impresa por falta de insumos y advirtió que podría cerrarla si continúan sus problemas de suministros. No se ha podido imprimir completa en papel hoy 12 de agosto de 2021. La hemos tenido que reducir a 8 páginas porque la Dirección General de Aduanas arbitrariamente no autoriza la entrega del papel que está embodegado en el almacén fiscal, se lee en el editorial. El grupo editorial, controlado por la familia Chamorro, dijo que por las mismas razones no se pudo imprimir hoy un diario popular que data del año 2003. Puede afectarla de diferentes maneras porque la gente que no tiene opción a un teléfono o la gente que no maneja todavía lo que es las redes sociales no va a poder ser informada. Además, la prensa era vendida en la calle, en diferentes puntos, se vendía, se distribuía. Importante porque no podemos estar sin comunicación, pues, ¿verdad? CNN trató de obtener una reacción a esta denuncia por parte de la Dirección General de Aduanas, pero no responden a nuestros llamados. También solicitamos una reacción al Consejo de Comunicación y Ciudadanía del Gobierno, coordinado por la vicepresidenta Rosario Murillo, pero aún esperamos respuesta. La prensa, en su editorial, expresa que los retrasos en la entrega de insumos ha sido un problema recurrente. En el periodo 2018 a 2020, el papel y otros insumos indispensables para la impresión de la prensa fueron retenidos durante 75 semanas. En este año 2021, el papel fue retenido de nuevo durante varias semanas hasta que fue liberado el 10 de junio pasado. La prensa recordó que el artículo 68 de la Constitución de Nicaragua establece que la importación de papel está exenta de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales. Según explicaron directivos del medio, el papel no es liberado en tiempo y forma como manda la ley y es enviado a almacenes fiscales. La reducción de la edición impresa de la prensa es considerada por sus directivos como una censura de hecho. En un año de un incierto proceso electoral, Nicaragua tiene previsto acudir a
urnas el 7 de noviembre en elecciones generales. La libertad de prensa y de información veraz es el oxígeno de la libertad y la democracia. Sin una prensa libre y de calidad, la sociedad no puede respirar, como Alvarito Conrado, el legendario niño héroe y mártir democrático de Nicaragua, expresa el grupo La Prensa en su editorial. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Bien, gracias a Mario Medrano por el informe. Este jueves, el secretario de la Junta Directiva de la Prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro, recalcó que esto no es un cierre y que el medio seguirá informando, aunque de momento solo pueden hacerlo desde las plataformas digitales. Él es mi primer invitado de la noche. Le doy la bienvenida a Juan Lorenzo Holman Chamorro, secretario de la Junta Directiva del diario La Prensa, quien nos acompaña desde Managua. Bienvenido a Conclusiones, Juan Lorenzo. Gracias por estar con nosotros. Esto no es un cierre, declaraba usted mismo más temprano a través de la plataforma digital de La Prensa. ¿En qué situación queda su medio informativo tras la circulación de la última edición impresa de su periódico? Le doy la bienvenida y lo escucho. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafael. Muchas gracias por este espacio que nos están brindando para comunicar y para hacer saber a la población en general qué es lo que está sucediendo con la prensa. Bueno, realmente es importante recalcar de que esto no es un cierre. Esto es una pausa forzada en la que nos vimos envueltos y tenemos que no podemos seguir imprimiendo el papel, no porque no queremos, como lo dijo Mario Medrano anteriormente, sí, sino que lo hacemos porque no tenemos el material suficiente o el papel o los insumos para poderlo hacer. Ayúdenos a entender cómo funciona la adquisición de papel. ¿Cuántas toneladas están retenidas y cuánto papel se necesita para la publicación diaria, Juan Lorenzo? Bueno, ahorita en aduanas, en la bodegas fiscales tenemos 23 toneladas retenidas, pero también tenemos 92 toneladas que están siendo embarcadas, es decir, que ya vienen embarcadas y que no se pueden tener. Así que podríamos decir que estaríamos teniendo retenidas una cantidad por encima de los 110 toneladas en el futuro. ¿Y diariamente necesitan cuántas toneladas? Nosotros gastamos entre 800 y 900 toneladas diarias. 800 kilos. Y 900 gramos diarios. Sí. Kilogramos, perdón. Kilogramos, sí. Sí. Ahora, recordémosles a nuestros televidentes en otros países de América Latina que no es la primera vez que las autoridades retienen la materia prima. En un artículo publicado hoy, La Prensa, su periódico, informa que entre 2018 y 2019 la Dirección General de Aduanas retuvo el papel, planchas, repuestos y correas para la rotativa, insumos que tenían un valor de más de $225,000 tras 500 días de retención, 17 meses para los que están haciendo la cuenta. Las autoridades liberan el papel y los demás insumos. ¿Existe alguna posibilidad de que la historia se vuelva a repetir? Es decir, que el gobierno no pretenda el cierre total, sino el silenciamiento temporal del periódico, Juan Lorenzo. Bueno, todo es posible. Todo es posible. En este régimen en el que estamos, hemos visto un montón de situaciones que son completamente fuera de lo normal y siempre para mí, nosotros somos una familia muy creyente y siempre la fe es lo último que perdemos. Así que sí esperamos de que el Señor nos acompañe en esto y haga de alguna forma entender a las personas que llevan los hilos de esta sociedad, digámoslo así, que recapaciten, sí, y podamos seguir haciendo o llegando, digamos, a nuestros lectores por medio escrito impreso. Ahora, entiendo que el trámite que se tiene que realizar con el gobierno ya se hizo,
y que ya se venció el plazo que normalmente tiene el gobierno para responder. ¿Hay algún tipo de diálogo con las autoridades en este momento? ¿Alguna posibilidad de que se llegue a un acuerdo para que se libere ese papel y se siga imprimiendo la prensa? Bueno, nosotros seguiremos insistiendo con el gobierno, con el régimen, para que liberen el papel que es nuestro, que es un derecho nuestro que es unos insumos que son nuestros. Siempre el diálogo puede existir, la cosa es ver cómo ese diálogo se abre o cómo se hace esa apertura para poder expresar lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, ahora, que no hay diálogo al momento. Rafael, no, es decir, un diálogo tiene que ser recíproco, es decir, yo hablo y tú contestas. Sí. En el caso en que estamos envueltos ahorita, nosotros hemos mandado nuestras misivas dando la explicación de nuestra situación. Sabemos que el receptor de la comunicación la está recibiendo, pero no hace ningún tipo de respuesta. No da ningún tipo de respuesta. ¿Y qué razón le dan, señor Holman? Ninguna. No hay respuesta. Es decir, ¿por qué se retiene el papel? No sé. No lo... A ver, desde el punto de vista administrativo, por decirlo así, nosotros llenamos todos y cada uno de los requisitos necesarios para poder hacer una importación de papel. Estamos asistidos por la ley para poder optar a una exoneración, porque así como lo dijo Mario, lo manda la ley. Sí. Llenamos todos los requisitos. Ahora, que ellos no quieran hacer caso de esos requisitos, ya es otro tema. Ya no es un tema administrativo, es un tema de otra índole. Ahora, señor Holman, ¿qué significa para Nicaragua el hecho de que deje de circular el periódico más antiguo del país? Y aquí no se trata solamente de un medio de comunicación, se trata de que en los últimos años ha habido un esfuerzo sistemático por silenciar a la prensa, a los medios de información independientes. Así que retomo la pregunta, ¿qué significa para Nicaragua como país que se silencie, por lo menos temporalmente, este medio que, como ya habíamos informado anteriormente, es el más antiguo del país? Mire, para mí el derecho fundamental, el segundo derecho fundamental después del derecho a la vida, es el derecho a la libre expresión. Que hay encerrado, una cosa que hay que dejar en claro, Rafael, es que nosotros no estamos cerrando, y lo dije anteriormente, nosotros no hemos cerrado. No es el caso que sucedió con el otro medio de comunicación que había en Nicaragua, y que ese sí cerró. Nosotros no hemos cerrado, nosotros hemos puesto en pausa la impresión de nuestro periódico, pero seguimos haciendo nuestro trabajo y seguimos con mayor énfasis ejerciendo nuestro derecho a informar y darle voz a las personas aquellas que no tienen voz en nuestro país. Sí, efectivamente, y hay que recordar que estamos en la antesala de una... Significa, como algunas personas lo dijeron en la entrevista que hizo Mario Medrano, es que hay ciertas personas que no pueden tener acceso a redes digitales. Esas personas, pues, son las más afectadas. Sí, a menos de 3 meses de una... A menos de 3 meses de una elección... sí, se acaba el tiempo, desafortunadamente. Claro. Juan Lorenzo Holman Chamorro, secretario de la Junta Directiva... Yo no sé, Rafael, honestamente, cuántos otros países en Latinoamérica no tienen un medio de comunicación escrito circulando por su país. Sí. No lo sé. Sí, estamos en antesala de elecciones. Le agradezco, Juan Lorenzo. Gracias. Muchísimas gracias y gracias por darnos la oportunidad de expresar y de dar a conocer nuestra situación. Juan Lorenzo Holman nos acompañaba en vivo desde Managua. Gracias y hasta la próxima, Juan Lorenzo. Marcamos la primera pausa y al volver a conclusiones, Kitty Monterrey, presidenta del cancelado Partido Ciudadanos por la Libertad, aunque ya no está en Nicaragua, dice que quiere quedarse cerca de su país para seguir ayudando. La entrevista en breve, no se vayan. Y más adelante,
Venezuela, quinto intento con desenlace anunciado. El régimen de Nicolás Maduro inicia en México un diálogo con algunos sectores de la oposición con la mediación de Noruega. Volvemos. Como le decía al principio del programa, el régimen Ortega Murillo ha suspendido la personería jurídica de 3 partidos políticos. Ciudadanos por la Libertad fue el último en ser cancelado. ¿Quién es la presidenta del partido, Kitty Monterrey? Tuvo que abandonar el país después de que el régimen anulara su pasaporte, su cédula de identidad y su partida de nacimiento. Wendy Morales Urbina, procuradora general de Nicaragua, dijo que se registraron irregularidades en su inscripción como nicaragüense. Kitty Monterrey también tiene ciudadanía estadounidense, según ella misma le ha dicho a la prensa. Su madre es nicaragüense y su padre de Estados Unidos. Sin embargo, la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista, María Aide Osuna, presentó quejas por la doble nacionalidad de Kitty Monterrey, un hecho que, según aseguró, quebranta la ley electoral. A pesar de su doble nacionalidad, Monterrey no quiere irse de Costa Rica. Según ha señalado, prefiere quedarse cerca de su país para seguir ayudando a su pueblo. Ella es mi siguiente invitada esta noche. Lo de la bienvenida a la presidenta del clausurado Partido Nicaragüense Ciudadanos por la Libertad, Carmela María Rogers Amburn, conocida como Kitty Monterrey, quien habla con nosotros desde Costa Rica, donde se encuentra en exilio forzado. Bienvenida a Conclusiones, Kitty, gracias por estar con nosotros. Para iniciar la entrevista, me gustaría preguntarle cómo se encuentra en este momento. ¿Está bien de salud? ¿Sufrió algún percance al salir de Nicaragua? ¿Resultó herida o afectada de alguna forma? La escucho, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Rafael. Pues gracias a Dios estoy en buena salud. No puedo dejar de decir de que fue una odisea mi salida. Duró varios días moviéndome por diferentes lugares, agradeciéndole a muchos que se portaron a la altura para poderme ayudar. Soy una persona de 71 años, no es fácil ir por la montaña y por donde se haya tenido que recorrer. Obviamente es difícil, pero gracias a Dios, aquí en Costa Rica, donde tenemos una gran acogida, los nicaragüenses que hemos tenido que salir del país. Por lo que me dice, entiendo que salió en forma clandestina del país entonces. Así es correcto. No había otro remedio. Yo realmente escuché la noticia tanto de que me habían retirado mi ciudadanía nicaragüense como la disolución de partido. Lo vi en televisión, como lo vimos la mayoría de las personas. O sea, un partido no se disuelve de esa manera. Esto fue algo secreto que duró 2 horas. Sí. Y de repente lo anunciaron en televisión y, por supuesto, yo no tenía otra alternativa más que buscar el exilio. ¿Fue por eso que decide salir de Nicaragua? ¿Fueron esos los factores que la llevaron a salir del país? Y si es posible y no pone en riesgo su seguridad, ¿cómo logra cruzar a Costa Rica? Bueno, sí, como usted comprenderá, eso es algo que realmente yo no lo puedo divulgar. Sí. O sea, fue complicado, pero se logró y yo prefiero ni siquiera entrar en detalle de esa travesía. La entiendo perfectamente. Ahora, ¿en Costa Rica está en calidad de visitante por ahora, probablemente exiliada o refugiada política después? Pues debo de confesar que todavía no he tenido la oportunidad de legalizar mi estatus aquí. Tengo la ventaja, obviamente, que soy ciudadana norteamericana y Costa Rica tiene una política muy abierta con los ciudadanos de los Estados Unidos y por lo tanto en los próximos días espero regularizarla. Sí. Ahora, me gustaría poner las cartas sobre la mesa, Kitty, porque es un momento muy difícil para Nicaragua, es un momento muy difícil para los partidos de oposición y entre los militantes de su partido detenidos se encuentran el candidato presidencial y ex embajador Arturo Cruz, el directivo, bueno, él es de un partido independiente, pero también está el directivo nacional Mauricio Díaz y bueno, le han retirado la personalidad jurídica a su partido. En Nicaragua, y esto lo sabe usted mejor que yo, hay quienes consideran que usted debería haber exigido la liberación y no inhibición de 3 de sus precandidatos inscritos. ¿Cómo le responde usted a quienes dicen que se limitó a sustituir candidatos esperando quizá la implícita aprobación de Daniel Ortega? ¿Cómo les responde, Kitty? Yo quisiera saber cómo se le exige a una dictadura de que se puedan inscribir o mejor dicho, cómo pueden soltar a los presos. ¿Cómo se le exige eso a una dictadura? Nosotros siempre hablamos con todos los que estábamos en oposición en esta lucha de que se iba a ir con el candidato que quedara. Después fuimos cambiando y dijimos, vamos a ir con el candidato que se atreva, porque realmente
fueron todos los precandidatos los que estaban o inscritos o tenían intenciones de inscribirse en esta alianza ciudadana. Pero el que nos digan a nosotros de que exijamos al régimen, pues sí. Yo quisiera conocer cuál es la fórmula o la manera de exigir, ¿verdad? Sí, sí, y ya que estamos... Sí, adelante, adelante, dígame. No, si hubiera una manera de exigirle, ya estaríamos exigiendo las elecciones libres y observadas, que es lo que hemos buscado siempre, ¿verdad? Sí, y ya que estamos en ese tenor y para que no quede nada sin responder, ¿cómo le responde a quienes señalan a su partido de colaboracionista por no contribuir a la unidad opositora? ¿Fue una decisión estratégica? ¿Fue una decisión de partido? ¿Cómo se llegó a esa decisión, Kitty? Lo que pasa es de que hay una gran diferencia entre los grupos que se formaron en los últimos 3 años y lo que es un partido político. Nosotros tenemos 16 años de estar en un partido político, ya habiéndonos quitado 2 personerías jurídicas y ahora, por supuesto, la tercera. Las estructuras partidarias se forman de abajo hacia arriba, no es un núcleo nacional que viene nombrando personas. Y desgraciadamente eso es lo que existía en los otros grupos. A diferencia, nosotros pensamos simplemente estar un poquito al margen, no porque no quisiéramos una unidad, todo lo contrario. La unidad se debe buscar en la base, en ese votante. Eso es lo que se busca en las comarcas y en los barrios. Ahí la gente está unida, no existen diferencias. Y a eso era lo que nosotros estábamos apostando. Y de hecho es lo que se logró, porque en esta alianza ciudadana ya estaba listo el voto masivo para poder ir a estas elecciones, porque nosotros vemos las elecciones como la única salida democrática que existe, no existe otra, por lo menos no que nosotros sepamos. Ahora, estamos en una coyuntura particular para Nicaragua, en menos de 3 meses son las elecciones presidenciales, parece que Daniel Ortega ya se limpió el camino para ser candidato único. Y la pregunta que le quiero hacer a continuación, Kitty, creo que es fundamental. Hay muchos nicaragüenses que nos están viendo dentro y fuera de Nicaragua y me gustaría preguntarle qué les diría usted a estos nicaragüenses que nos están viendo. ¿Les recomienda que vayan a votar en las elecciones de noviembre, aunque Ortega sea candidato único, o que se abstengan? Usted tiene que recordar de que cuando uno va al exilio, no debe de olvidar que las cosas que dice afectan a los que están adentro. Yo me voy a reservar esa opinión por ahora, porque realmente no quiero cometer el error de que por estar segura yo, lo que yo diga vaya a perjudicar a los que están allá. Entonces yo espero que usted me comprenda en esta posición y no voy a emitir una opinión porque esas opiniones son violatorias de acuerdo al sandinismo a la ley. Y eso expone precisamente a personas cercanas a mí, entonces prefiero reservármela por ahora. Sí, sí, la entiendo y hay que recordarle a los televidentes que ya va más de una treintena de líderes políticos que han sido detenidos, 3 partidos que han sido cancelados, entonces la situación es difícil, es dura. Ahora, quiero preguntarle ya para terminar, se nos acaba el tiempo desafortunadamente, si todavía tiene alguna esperanza de que regrese la democracia a Nicaragua, dadas las circunstancias y el hecho de que ahora sí, ya el régimen se ha quitado cualquier apariencia de tratar de ser conciliador y de querer preservar la democracia. El perder la esperanza sería un error. Nosotros, y si yo me estoy quedando aquí en Costa Rica, es para seguir luchando. Nosotros tenemos que continuar. Los nicaragüenses no podemos simplemente aceptar de que vamos a tener una dictadura para siempre. Yo entiendo de que en Cuba ha sido una situación de 60 años, Venezuela 20, pero nosotros tenemos que seguir, porque no podemos conformarnos con una Nicaragua que no sea verdaderamente libre, y lo vamos a seguir haciendo. ¿Regresaría antes de las elecciones, Kitty? Yo no puedo regresar, yo no soy nicaragüense, no hay forma que yo pueda volver a Nicaragua hasta que Ortega se vaya del poder. Le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido de estar con nosotros en vivo desde algún lugar en Costa Rica. Kitty Monterrey, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y al volver a conclusiones, negociaciones de Venezuela. Para algunos, una oportunidad. Para otros, un intento con muy pocas posibilidades de triunfo. ¿Cuál es la realidad? Regresamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Concludiálogo VZLA de Venezuela, por supuesto. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Hay una canción que asegura que no hay quinto malo. Veamos si el dicho es acertado en el caso de la mesa de negociación de Venezuela, que se instalará en México a partir de este viernes 13 de agosto
a las 5:30 de la tarde, hora de Miami, con la mediación de Noruega y con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como anfitrión. Aunque el encuentro será entre políticos, lo poco que se sabe de la agenda abordará temas de diversa índole. Y aunque el objetivo principal es lograr una salida política a la crisis, la verdad es que esta crisis de Venezuela tiene tantas caras que sin duda merita que amplíen su campo de visión a otros aspectos como el social, como el financiero. Por ejemplo, el Banco Central anunció que a partir del 1 de octubre serán eliminados 6 ceros con respecto a la moneda que circula actualmente. 6 ceros. Imagine usted esa cantidad. En el tema de seguridad ciudadana, el pasado mes de julio y por 72 horas, una banda criminal mantuvo en vilo el suroeste de la capital, Caracas, con constantes tiroteos que dejaron un saldo de 26 muertos, según el Ministerio de Relaciones Interiores. Otros cálculos menos conservadores, como el de la plataforma de monitor de víctimas, estima que fueron 37 los fallecidos. 37. Así está la situación y mientras tanto, a través de su cuenta en Twitter, el fiscal Tarek William Saab rechazaba el informe de la Corte Penal Internacional que asegura que serían admisibles por inacción los potenciales casos que pudieran surgir de una investigación sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Así están las cosas en Venezuela. Y bueno, esta es solo una parte del panorama que estará latente durante las negociaciones que se inician en México. Para algunos, una nueva oportunidad de destrabar la situación y llegar a un acuerdo para una transición. Para otros, un amago de entendimiento con fin de buscar legitimidad. Un teatro político, vamos. Desde Caracas, Osmari Hernández hace un repaso de intentos anteriores, fallidos por cierto, para lograr consenso entre Maduro y la oposición. Veamos. Una ola de protestas en 2014 que dejó más de 43 muertes y decenas de heridos dio paso al primer intento de negociaciones ese mismo año. Porque Venezuela está muy mal. El camino. El objetivo planteado, según las partes, era concertar una salida pacífica a la crisis venezolana. Los acercamientos tuvieron el respaldo de UNASUR y el acompañamiento de países como Colombia, Ecuador y Brasil. Además, una representación de la Iglesia Católica en la persona del nuncio apostólico de Caracas, Aldo Giordano. Yo no creo que estamos viviendo en Alicia, el país de las maravillas. Ni queremos un golpe de Estado, ni queremos un estallido social. Algunos de los encuentros se realizaron en el Palacio de Miraflores y fueron televisados. Que sordos no somos. La mesa se levantó sin acuerdos. En septiembre de 2016 comenzaba la llamada Mesa Nacional para el Diálogo. Cada tema se debatió en una mesa aparte. En la primera, equilibrio de poderes e institucionalidad. En la segunda, Comisión de Verdad y Justicia para revisar los casos de detenidos por razones políticas. En la tercera, tema social y económico, es decir, abastecimiento de medicinas y alimentos. Y una cuarta mesa con la agenda electoral. Los adversarios de Maduro intentaban impulsar un referendo revocatorio mientras las protestas seguían en las calles. Que cese el fuego mediático. Al proceso se sumaron varios expresidentes. De República Dominicana, Leonel Fernández. De Panamá, Martín Torrijos. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Así como el entonces secretario general de UNASUR, Ernesto Samper. Y en representación del Vaticano, Monseñor Emile Porchery, en ese momento nuncio de Argentina. El fin de este proceso de diálogo es el bien del pueblo de Venezuela. Buenas noches. El proceso finalizó en diciembre de 2016 entre acusaciones mutuas de mentiras e incumplimientos. Solo fueron liberados algunos opositores detenidos. Un año más tarde, las partes se dieron una tercera oportunidad. Y tras otra ola de protestas iniciadas en marzo, luego de una sentencia del Poder Judicial que despojaba de funciones al Parlamento de mayoría opositora. Esta vez el escenario fue la Cancillería en República Dominicana. Los encuentros se iniciaron el 1 de diciembre con el acompañamiento de representantes de Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas por el gobierno venezolano, así como Chile y México por la oposición.
El gobierno de Maduro puso sobre la mesa la petición del levantamiento de las sanciones internacionales. La oposición insistía en elecciones libres y transparentes, organizadas por un Consejo Nacional Electoral equilibrado. ¿La fecha de las elecciones? Y aunque se incorporó al debate la definición conjunta de una fecha, esto no ocurrió. Y la mesa se levantó el 7 de febrero de 2018. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, anunció que el diálogo entraba en un proceso de receso indefinido. De esa fase no se salió. Alrededor de mayo de 2019 se retomaron los contactos entre las partes y una delegación del Reino de Noruega visitó Venezuela. Los encuentros ocurrieron en Oslo y luego en Barbados, donde se discutieron, entre otros temas, la propuesta de Estados Unidos de conformar un consejo de gobierno entre chavistas y opositores, al tiempo que se avanzaba en materia electoral. Maduro tendría que dejar el poder, y lo mismo Juan Guaidó en sus cargos de presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado por varios países. En respuesta a nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos, la delegación de Maduro se retiró de la mesa. Sobre México está todo por decir. Se tiene previsto que México sea ahora el escenario de nuevos encuentros entre las delegaciones de un Maduro que pide reconocimiento y levantamiento de las sanciones y un Guaidó que sortea fracturas internas de la oposición. Una representación de Noruega estará a cargo de la mediación. El propio Maduro lo anunció en junio. Todo esto ocurre a las puertas de las elecciones regionales y municipales y luego de que a instancias del dirigente opositor Enrique Capriles se nombrara un nuevo Consejo Nacional Electoral. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. Bueno, en conclusiones, recabó la opinión de un grupo de expertos sobre las conversaciones de Venezuela y esto fue lo que nos dijeron. Para que un proceso de diálogo o negociación tenga alguna posibilidad de éxito, requiere de 3 variables fundamentales. La primera de ellas es que quienes ahí se encuentren representen a una inmensa mayoría de los venezolanos. La segunda es que el mediador, México en este caso, sea neutro e imparcial. Y la tercera es que los temas que se discutan sean de verdad útiles para sacar a Venezuela finalmente de la profunda crisis en la que se encuentra. Lamentablemente, en este caso, ninguna de las 3 se cumple a cabalidad y eso genera grandes dudas sobre si esta vez el diálogo va a terminar en frustración como todos los anteriores intentos o si finalmente podrá ser útil para Venezuela y los millones de venezolanos que así esperan. Esta negociación tiene lugar en condiciones muy distintas a las anteriores. La gente en Venezuela no puede ocuparse de otra cosa que de su propia supervivencia, está desconectada de lo político, no tiene esperanzas en un proyecto alternativo. Por lo tanto, la negociación tiene que ir dirigida a construir unas reglas del juego, unas nuevas reglas del juego para el conflicto político que conduzcan a algún tipo de acuerdo básico, de consenso sobre soluciones para la gente. Sobre lo que puede ocurrir este próximo viernes en las negociaciones que se van a dar en México entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, hay que partir con mucha cautela. Yo no estimo que estemos ante el final de la crisis venezolana. El gran desafío para la oposición será acordar una agenda común, mientras que el gran desafío para Nicolás Maduro será acordar un calendario electoral que sea aceptable a la oposición. Las llamadas negociaciones en México cierran, en mi opinión, un arco histórico en la lucha por la libertad en Venezuela. Representan la total y absoluta capitulación de la clase política. Se trata de una oposición que llega a México sin ideas, sin credibilidad y sin nada que ofrecer más allá del retiro de las sanciones impuestas por Estados Unidos al señor Maduro, quien por cierto se ha dedicado los últimos años a darle la vuelta a las sanciones y a utilizarlas para victimizarse ante los propios venezolanos y ante la comunidad internacional. Este próximo viernes 13 de agosto comienza un proceso de negociación en México entre los actores de Nicolás Maduro y el G4. Por el bien del país esperamos que se corrijan los errores del pasado, que realmente esta negociación dé una solución a la crisis compleja que vive el pueblo venezolano, tanto los que viven en el territorio como los que sufren, desplazados y refugiados por el mundo. Es necesario que la comunidad internacional entienda que es necesario la salida de Maduro de Miraflores para que haya realmente una reconstrucción de nuestro país. La parte positiva es que vemos una comunidad internacional alineada a través de este proceso de México, con unos Estados Unidos trabajando muy de cerca con Europa y también con buena parte de América Latina en tratar de buscar una resolución a lo que es claramente la crisis humanitaria más importante que ha tenido el hemisferio occidental en las últimas décadas.
y con la crisis migratoria más grande también de la región. La parte, digamos, más riesgosa es que todavía la fragilidad del conflicto político venezolano gigantesco, las divisiones internas entre la oposición pueden terminar por minar ese proceso, y el chavismo probablemente no tenga siempre los incentivos para ceder en los aspectos políticos más relevantes que permitan restaurar y recuperar la democracia y la Constitución venezolana. El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de acelerar los procesos de deportación ha complicado aún más la situación en algunas ciudades de la frontera norte de México. En esa región permanecen miles de migrantes centroamericanos que han sido devueltos tras tratar de ingresar sin papeles a Estados Unidos. Desde la Ciudad de México, Rey Rodríguez con los detalles. Los alrededores de la Plaza de las Américas, en el centro de la ciudad fronteriza de Reynosa, siguen llenándose de migrantes, en su mayoría centroamericanos, tras la reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de acelerar las deportaciones de grupos de familias que entraron de manera irregular a ese país a través de México. Abel Escobar llegó a Reynosa desde Guatemala. Su intención, como la de los demás que están con él, era pedir asilo en Estados Unidos. Pero cuando cruzó la frontera lo detuvieron y después de varias horas lo regresaron a México. Entré a las 4 de la tarde y me sacaron como a las 6 de la mañana. ¿Así de verdad? Así nomás y sin hacernos preguntas de nada. Lo mismo ha pasado con otros migrantes que, mientras deciden qué hacer ahora, buscan un lugar donde comer y dormir en medio de esta plaza. Nos tomaron huellas y unas fotos y nada más. Y después nos dieron comida y al buen ratito nos empezaron a llamar y no nos dijeron nada. Y ya nos trajeron, ahorita acaban de que estamos sabiendo que ya nos deportaron. Yo lo que digo pues que ellos ven de pedir una explicación, el por qué uno viene de allá pues y cuáles son los motivos que uno sale, porque nadie quiere andar en estos caminos apostando su vida. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, este procedimiento se aplicará a ciertos grupos de familias que no pueden ser expulsadas bajo el Título 42, una norma invocada durante el gobierno de Donald Trump y que permite la deportación inmediata por razones sanitarias de migrantes que ingresaron de manera ilegal al vecino país del norte. Esto ha provocado un aumento en el número de deportaciones en los últimos días, según reconocen las autoridades migratorias locales, las cuales advierten que la situación se podría complicar más debido al gran número de migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos. Ante los números fue prácticamente muy complejo poder satisfacer el tema del albergue. Sin embargo, bueno, pues hemos seguido trabajando en la asistencia, con la vinculación de muy diversas organizaciones locales, nacionales e internacionales como GRM, Médicos Sin Fronteras y los albergues que están en nuestra ciudad, con la firme intención de brindar las necesidades básicas. Pero esos mismos albergues comienzan a saturarse. La situación está difícil. Tenemos ahorita muchísimas familias quienes están siendo retornadas hacia la ciudad y pues no tienen ahorita dónde ellos habitar, pues senda de vida totalmente estamos llenos, podemos ver la situación de ellos y el albergue está ahorita pues muchísimas familias. Las autoridades mexicanas dijeron a CNN que muchos de estos centroamericanos deportados ya habían solicitado refugio en México antes de cruzar la frontera, algo que les permite permanecer legalmente en el país. Ninguno de ellos está siendo regresado a sus países de origen. El martes, delegaciones de alto nivel de México y Estados Unidos se reunieron en la Ciudad de México para tratar varios temas de la agenda bilateral, entre ellos el migratorio. Al término del encuentro, ambas partes sostuvieron que coinciden en la necesidad de combatir las causas que generan estos flujos migratorios como única vía para resolver la situación. Además, dijeron que trabajarán para garantizar una migración ordenada, legal y segura. Sin embargo, no se refirieron a la decisión de Estados Unidos de acelerar las deportaciones a territorio mexicano. De cualquier manera, la gran mayoría de los migrantes que están en Reynosa
parecen dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario hasta lograr su sueño de cruzar hacia Estados Unidos. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Difícil la situación en la frontera. Regresamos con más de conclusiones enseguida. Las sirenas, objeto de fantasías desde tiempos inmemoriales, se convirtieron recientemente en una realidad aquí en Estados Unidos. En Virginia, la convención Mare Magic dio la oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de las sirenas a miles de personas. Los participantes, o las participantes, debo decir, nos dejaron imágenes de ensueño haciendo brillar sus coloridas melenas y aletas en el centro acuático. Eso sí, la fantasía exige un bolsillo a la altura. Convertirse en sirena, aunque sea por un fin de semana, implica un gasto de miles de dólares. Las colas pueden llegar a costar $3,000 o más, y a eso se suman otros requisitos obligatorios como estar en posesión de los títulos de salvavidas y de buceo libre.